Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este martes 25 de mayo del 2021. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma radial, la Open Radio Quilmes, FM 103.5, un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quien hoy les bendice en esta mañana, José Luis Vidal. Queremos bendecir en este día especial de feriado, 25 de mayo, ¿sí? Estamos conmemorando la Revolución de Mayo, ¿sí? Así que estamos aquí firmes, compartiendo en vivo este programa para poder traer libertad, ¿sí? Libertad a todos aquellos que van a estar escuchando y viendo esta transmisión a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que va a estar obrando en la vida de aquellos que están conectados. Amén. Así que le animamos en esta mañana fresca aquí en la provincia de Buenos Aires, precisamente en el barrio La Paz, en la ciudad de Quilmes, ¿sí? Donde estamos en vivo y compartiendo este tiempo, ¿sí? Así que le animamos a que usted pueda estar allí escuchando, compartiendo con nosotros esta hora de programación para poder alimentarse, para poder recibir, ¿sí? Una palabra de parte de Dios. Así que le animamos en esta mañana, preciosa mañana, aunque fresca, pero buena, agradable, en el cual podemos despertar y podemos reconocer un día más de oportunidad y de misericordia de parte de Dios para poder acercarnos a Él y poder experimentar su presencia en nuestra vida. Así que le animo en esta mañana a que usted esté, ¿sí? Levantando su mirada hacia Él, sus oídos hacia Él, estando atento, ¿sí? A lo que Dios quiere hablarle en esta mañana a su vida. Amén. Así que le animamos, ¿sí? Tal vez usted está pasando un momento de dificultad, tal vez de salud, económica o algún problema de índole, llame como se le llame, pero para el Señor no hay nada imposible, ¿sí? Todo el que cree en Él, todo es posible. Entonces en esta mañana usted tiene que afinar su puntería, ¿no? Afinar su atención hacia Dios y poder recibir de Él la libertad gloriosa, ¿sí? Que nos promete a través de su Hijo, a través de su presencia, a través de la palabra, a través de este mensaje, ¿sí? En el cual Dios nos permite poder llegar a los hogares a través de la radio, a través de la transmisión del Facebook, en el cual estamos saliendo en vivo en esta mañana para poder llevar una palabra de vida, una palabra que transforme, una palabra de salvación, una palabra que traiga, ¿sí? Al cuerpo de Cristo también nutrición y crecimiento. Amén. Como cada mañana en esta oportunidad no estoy solo, estoy con mi hija Morena que va a estar saludándoles. Muy buenos días para todos, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Aleluya, ¿sí? Que pueda estar compartiendo con nosotros este tiempo de palabra, este tiempo de presencia del Espíritu Santo, manifestándose en su vida, en su corazón, en su hogar, donde usted nos esté escuchando en esta mañana, ¿sí? Así que le animamos, ¿sí? Le animamos a que pueda prestar atención, ¿sí? Prestar atención a Dios, poder centrarnos en lo que Dios está hablando, ¿sí? Y no poner nuestra mirada tal vez en la dificultad, en los problemas, en las circunstancias, sino en aquel, ¿sí? Que nos dio la vida, aquel que tiene una respuesta para poder salir de esa situación y salir en victoria y salir alabando y glorificando a su nombre. Amén. Quiero compartir también los teléfonos en los cuales usted puede estar llamando o mandando su mensaje de texto para poder orar por su necesidad, o si quiere compartir con nosotros una palabra, lo puede hacer a través de estos teléfonos. El número de la radio es 1131 49 99 35. El número personal es 11 41 67 1330 11 70 15 16 75. Amén, ¿sí? Esos tres teléfonos, esos tres WhatsApp, usted puede estar enviando su petición, su mensaje, y vamos a estar orando por su vida, por su necesidad, y también, ¿sí? Poder compartir una palabra. Amén. Así que bueno, como cada mañana quiero compartir una breve introducción de la palabra para poder alabarle y glorificar el nombre del Señor esta mañana especial, ¿sí? Donde el Señor quiere traer libertad a cada corazón. Dice la Escritura en la segunda
segundo libro de Samuel, capítulo 22, del verso 1 al verso 4, ¿sí? Habla aquí David, el rey David dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Mira, amado, el rey David, antes de llegar al trono, ¿sí?, pasó dificultades tremendas, donde todos los querían matar, ¿no? El propio Saúl lo quería matar, el rey de Israel, donde se le había levantado enemigos, donde estaba allí, ¿sí? Pero él confiaba en aquel que lo había llamado, él confiaba en aquel que lo había ungido para ser el próximo rey de Israel. Su confianza no estaba puesta en sus fuerzas, su confianza no estaba puesta tal vez en alguna ayuda que pueda recibir, ¿sí? No, su confianza estaba puesta en Dios, su confianza estaba puesta en aquel que le iba a librar y que lo estaba librando, ¿sí?, de todos sus enemigos. Entonces él dice este cántico de alabanza, de gratitud hacia Dios, de que Él es su roca, que Él es su fortaleza, su libertador, ¿sí? Entonces él clama aquí, dice: y en Él confiaré. Si en esta mañana tal vez usted esté pasando dificultades, tal vez se ha levantado enemigos, ¿sí? Enemigo no significa alguien físico, ¿sí?, que venga contra usted a querer atentar contra su vida. Tiene que ver con aquel que esté matando tal vez su confianza en el Señor, o tal vez alguna situación en su vida que ha hecho que usted mire aquella dificultad en vez de aquel que lo puede librar, que es Dios. Entonces, en esta mañana quiero animarle a que su confianza, su fortaleza, su libertad viene de aquel que le dio la vida, que es Dios, ¿sí? Y si usted en esta mañana pone a Dios como escudo, como el fuerte de su salvación, como su alto refugio, ¿sí?, Él lo va a librar de la violencia, Él lo va a librar de toda dificultad que tal vez esté atravesando esta mañana, ¿sí? Porque si usted invoca al Señor, ¿quién es digno de ser alabado? ¿No? ¿Quién es digno de ser alabado? El Señor, Dios, ¿sí? No hay otro a quien podamos alabarle. Entonces en esta mañana invoque al Señor. En esta mañana clame a Él. En esta mañana confíe en Él y será salvo de todos sus enemigos, ¿sí? En esta mañana tal vez usted tenga ese enemigo llamado enfermedad, escasez, tal vez llamado problema en su hogar. Pero si en esta mañana usted su confianza y su alabanza es hacia Dios y confía en Él, en aquel que lo va a librar, entonces será salvo de sus enemigos. Así que vamos a alabarle, a glorificar el nombre del Señor, y que esta alabanza, amado, sea el puntapié inicial hacia su libertad gloriosa, al cual Dios lo quiere llevar. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Ejércitos derribaré.
Aleluya, ¿sí? Él es el libertador que en esta mañana le va a traer libertad, va a la redundancia. En esta mañana, si usted pone su confianza en Él, ¿sí? Con Él usted va a saltar los muros, con Él el ejército va a derribar. No es con su fuerza, es con el poder de Dios, es con su presencia en su vida, es lo que se va a manifestar en su vida. Si en esta mañana usted pone su confianza en la roca fuerte, en su alto refugio, ¿sí? En el libertador, en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En esta mañana le animamos, ¿sí? A que usted pueda volcar toda su confianza en Él. Que en esta mañana usted deje de pelear con sus fuerzas y deje que Dios se encargue de pelear sus batallas cuando usted confía en Él. Porque Él es su escudo, Él es la roca, Él es su castillo, al cual usted puede ir, ¿sí? Y allí estar resguardado y allí poder pasar este tiempo tal vez de prueba, de tribulación, de circunstancia, de dificultad en su vida, ¿sí? Porque para Dios no hay nada imposible, le decía recién. Entonces su confianza tiene que estar puesta en Él. Por eso David llegó al trono, ¿sí? De Israel, porque su confianza no estaba puesta en los hombres, ni en su fuerza, ni en aquellos que tal vez puedan estar peleando a favor de él. No, su confianza estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en aquel al cual él conocía en el secreto. Allí cuando estaba con las ovejas de su padre, él allí conocía a Dios, él tenía intimidad con Dios y sabía en quién confiaba, sabía que él lo libró del león y del oso, que también lo libró de Goliat. ¿Cómo no lo va a librar de todos esos enemigos, tal vez menores, ¿no? Por así decirlo, o mayores? Pero Dios estaba con él. Entonces en esta mañana le quiero animar a que Dios está con usted, a que su presencia está con usted. Entonces no desaproveche esta oportunidad, no desaproveche este tiempo de volcar toda su confianza en Él. No desaproveche este tiempo de levantar su mirada hacia Él, el autor y consumador de la fe. Amén. Quiero saludar a aquellos que nos están conectando a través del Facebook. ¿Sí? Saludamos a Florencia Mauriño en esta mañana que nos está viendo. La bendecimos en esta mañana. Declaramos su vida, todo el bien de Jehová y la fortaleza que trae a través de él para su vida. ¿Sí? Y todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, ¿sí? Que podamos entender en esta mañana de libertad que nos da el Espíritu Santo a través de la confianza en Jesucristo, pueda manifestarse en nuestras vidas. Amén. Entonces, a partir de este programa y los que vienen, quiero comenzar a hablar de algo muy importante y vital en la vida, ¿sí? De cada persona, y ella es la fe, ¿sí? Entonces, a partir de este programa y los que vienen con la ayuda del Padre, voy a estar hablando sobre esto. ¿Por qué? Porque la fe no es tan solo creer. La fe tiene que ver con un montón de cosas que conlleva esa fe, ¿sí? Entonces, el propósito de compartir o de enseñar sobre la fe es traer entendimiento, ¿sí? Es traer corrección, que muchas veces el pueblo de Dios ha cometido a través de no entender qué es la fe, a traer nutrición al cuerpo de Cristo y, por supuesto, ¿sí? Salvación a los que estén oyendo el mensaje del Evangelio, ¿sí? Usted sabe que el Evangelio significa buenas noticias, el Evangelio significa buena oportunidad de Dios para conocerle y poder funcionar a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, ¿sí? Una breve introducción al tema y poder hacer entender, ¿sí? A toda la amada audiencia y teleaudiencia que nos está siguiendo en esta mañana, de poder entender, ¿sí? ¿Qué es fe? ¿Y para qué la fe? ¿Sí? Porque no solamente, le voy a repetir, es creer en algo, sino funcionar conforme a esa confianza o a ese credo, ¿no? En el cual a quien creo. Amén. Entonces el título de esta mañana le puse a este mensaje: la fe que vence la adversidad. ¿Sí? La fe que vence la adversidad, y ella es la confianza en Jesucristo, ¿sí? Ese es el tema de esta mañana, ¿sí? La confianza en aquel que nos dio la salvación. Amén. Y vamos a leer
en la primera epístola, primera carta universal del apóstol San Juan, capítulo 5, del verso 4 al verso 5, ¿sí? Como tema, como palabra central o base escritural de esta mañana. Dice allí la poderosa palabra de Dios, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence la adversidad? ¿No? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis adversidad, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿sí? Yo he vencido la adversidad, sino en aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús venció, amado. Toda adversidad que se ha levantado en su vida la venció, amado, y Él es lo único que nos puede llevar a esa victoria, a esa pelea, ¿no? A esa pelea que ya está ganada por el propio Jesucristo, ¿sí? A favor nuestro. Entonces toda nuestra confianza tiene que estar puesta en el Hijo de Dios, ¿sí? Y por eso en esta mañana quiero animarle, ¿sí? A que usted pueda entender, ¿sí? ¿Qué es fe? Porque acá dice, ¿no? Esto es lo que vence al mundo, vuestra fe, ¿sí? Y sin fe, dice la Escritura, ahora vamos a leer, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué es esta fe. ¿Qué es fe? ¿Sí? Escrituralmente hablando, según la poderosa palabra de Dios. No es el simple hecho de creer en algo, le decía recién, sino que es mucho más profundo y revelacional que salta en las mismas escrituras por parte de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, quien inspiró la escritura a los profetas de Dios y a los siervos a dejar por escrito lo sabido de Dios en lo eterno, es para que podamos conocerle y que a través de poner en acción esa palabra tengamos resultados, ¿sí? Por eso les decía que no es solamente creer en algo, sino que haya resultados, ¿sí? En nuestra vida conforme a esa fe, ¿sí? Entonces fe no es solamente creer en algo, creer en alguien, sino es funcionar conforme, ¿sí? A esa palabra que nos trae resultado a nuestra vida, ¿sí? La Biblia no es, ¿sí? La Biblia, todo en la Biblia, no es para que la llevemos abajo del brazo o en una aplicación de los dispositivos, sino para aprender y poner en obra lo que allí dice, ¿no? Entonces, por eso, si usted quiere conocer o saber, ¿sí? De algún tema específico, ¿sí? Vaya a la Biblia, porque allí está, amado, toda la respuesta que el cristiano o el Hijo de Dios tiene para aprender y saber lo que dice Dios conforme a cada situación, ¿sí? Porque lo que dice allí, ¿sí? Si usted es funcional a esa palabra, va a tener resultados favorables, ¿sí? Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, el conjunto de la palabra revela a Cristo, ¿sí? Y si usted lee la Escritura y empieza a escudriñar y empieza a estudiarla, usted va a descubrir allí a Jesucristo, ¿sí? Porque la Biblia confiesa y declara y revela a Jesucristo. Amén. Porque es la única fuente de salvación. Es la única fuente de confianza para salvación. Es Jesucristo, ¿sí? Y la Biblia no trata de poner en duda esto. Al contrario, lo afirma, ¿sí? Afirma de que Dios, a través de Jesucristo, a través de su Hijo, nos da la oportunidad de poder en conocerle, de poder saber para qué estamos aquí en la tierra, pero también funcionar, ¿sí? Aquí en la tierra y tener resultados para Él, y resultados para nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, si usted pone en funcionamiento la Escritura, la palabra de Dios, usted va a poder funcionar en la fe. Porque le voy a repetir, fe no es creer en algo, por aquí así decirlo, ¿no? No, fe es funcional a la palabra de Dios. Fe es confianza, ¿sí? Entonces, fe no es tan solo creer en la vida del cristiano. El propio apóstol Santiago dice allí en la Escritura que aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Aún los demonios creen, ¿sí? Y están más perdidos que el diablo, ¿no? El diablo también cree en Dios. Entonces no es solamente creer la fe.
No es solamente decir, bueno, yo soy cristiano y ya está. No, amado, la fe, ¿no?, que vence al mundo, ¿sí? La fe que vence al mundo es la confianza en aquel que nos dio la salvación, en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo. Entonces, muchos piensan o está instalado en la mente de la gente que la fe está relacionada a la religión que adopta en sus vidas, ¿sí? Y eso no es fe, eso es seguir una costumbre, ¿no?, impuesta, porque le voy a repetir o le digo, como le decía muchas transmisiones, el Señor no vino a inventar o a crear una religión o un movimiento místico, no, Él vino a traer, a llevarnos, de regreso al Padre, ¿sí? Él vino a darnos salvación, Él vino a darnos dirección hacia el Padre. El propio Jesús dijo, ¿no?, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el Señor vino a esta tierra no a inventar una religión, sino a relacionarnos de vuelta con el Padre, que fue a través de estar en el pecado o estar desconociendo a Dios. A través de ello no podíamos entender o ver a Dios. Entonces el Señor vino, ¿sí? Vino a llevarnos de regreso al Padre, ¿sí? Regreso al Padre, del cual nosotros salimos, ¿sí? Todos salimos de Dios y a Dios tenemos que volver, amado. Entonces, ¿cómo es ese regreso al Padre? A través de Jesucristo, ¿sí? A través de Jesucristo. Y yo decía también en muchas ocasiones, ¿no?, que todos los seres humanos vienen a este mundo o a la tierra con un propósito que está predestinado por Dios antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que ese propósito está velado hasta que alguien viene y quita ese velo, ¿sí? Porque el propósito está en el espíritu almacenado, ¿sí? Cuando usted y yo vinimos a este mundo, el propósito del Padre estaba instalado en nuestro espíritu. Pero como nacimos a un mundo caído, a un mundo de pecado, ¿sí?, hemos sido extraviados en el caminar con Dios. Por eso vino Jesucristo a volvernos a conectar con el Padre a través del sacrificio de la cruz, a través de su sangre, ¿sí? Entonces, a través del Espíritu Santo, una vez que aceptamos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, despierta nuestro espíritu, lo despabila, lo resucita, como quiera decirle, ¿sí? Y allí está almacenado el propósito. Y es el Espíritu Santo, una vez ingresando en la vida de aquel que ha aceptado a Cristo y como Señor y Salvador, comienza a entenderlo, comienza a ver el propósito y comienza a funcionar conforme a ese propósito, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, quiero decirle en esta mañana que usted no es un accidente en la tierra. Usted no es que vino aquí porque alguien lo quiso tener, llamado sus padres, sino porque Dios lo envió a la tierra. Lo envió con un propósito, para que hasta que usted no nace nuevo o hasta que usted no acepte a Cristo, ¿sí? O si usted que me está escuchando lleva años en el Evangelio y dice, bueno, el Evangelio no me resulta, no me funciona, o falló esto, falló lo otro, pero realmente, ¿sí?, realmente está viviendo en ese propósito. Realmente usted entendió esto de que usted no es un accidente, sino que está predestinado por Dios a cumplir un propósito en la tierra. Amado, en esta mañana, no se deje apabullar por esos enemigos que se han levantado en contra de usted. Tal vez usted me dice, usted no sabe los problemas que yo tengo. Amado, todos tenemos dificultades, todos tenemos adversidades. Es más, si usted se levanta y querer agradar a Dios, se le va a levantar peores enemigos. Se le va a levantar toda clase de adversidad para que usted no confíe en el Señor Jesucristo. Es más, el sistema en el cual estamos, ¿sí?, nos lleva a no fundamentar nuestra fe en el Señor, sino en aquello que nos puede dar algo, o aquello que nos puede hacer que nos vaya bien en la tierra. Amado, todo lo que el mundo le ofrezca no es nada comparado a lo que Dios predestinó para su vida. El mundo le puede ofrecer el oro y el moro, pero se puede ir al infierno con el oro y aquel que da el oro. Amado, en esta mañana le quiero animar, ¿sí?, a que usted pueda confiar
en Jesucristo, en la que usted pueda confiar en aquel que le dio la vida, en aquel que murió por usted, en aquel que resucitó para que usted pueda resucitar juntamente con él, ¿sí? Y pueda producir el propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, con respecto al creer o con respecto a la fe, todos son creyentes, amado. Todos, aún los ateos, aún los que dicen que no creen en Dios, si creen en algo, amado, si no, no pueden existir en la tierra. Entonces muchas veces otros creen en la ciencia, otros creen en los hombres, otros creen en la política, otros creen en la religión, pero eso no es la fe. Eso es ser creyente. Pero la fe es otra cosa, amado. La fe es la confianza, ¿sí? La fe es la confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces mire lo que dice la mejor definición de fe, ¿no? En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿sí? Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Es pues la fe certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Léalo de vuelta, por favor. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, ¿sí? Entonces la fe es la certeza, dice ahí, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo tangible, es intangible, es como una sustancia que debe estar en el espíritu, ¿sí? Para tener la convicción de lo que espere se materialice, ¿sí? Y que esa fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 del verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Aleluya, ¿no? Esa es la confianza. Y fe, le voy a repetir, que aquí es pistis, ¿sí? Fe, traducido al idioma nuestro, significa pistis, y significa en esta mañana, ¿sí? Confianza en Cristo para salvación. Eso es fe. Eso es poner nuestros ojos en Jesús, ¿sí? Es poner nuestra confianza en Cristo para salvación, ¿sí? Por eso dice aquí la Escritura, ¿no? Recién leíamos, si usted quiere parafrasear, ¿no? En esta mañana la Escritura dice, es pues la confianza en Cristo para salvación, la certeza de lo que espero. O sea que todo, amado, tiene que estar Cristo en su vida. Porque si usted no tiene a Cristo, su fe es solamente una creencia popular que todo el mundo cree, pero no es así, amado. La fe es la confianza y la certeza, la verdad, que lo que Cristo me da, eso viene seguro a mi vida. Porque tengo la convicción de lo que no veo se materialice, ¿sí? Entonces le decía, ¿no? Que la fe es algo intangible. Es una sustancia que debe estar en el espíritu para tener la convicción de lo que espero se materialice, ¿sí? Y que esa fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, ¿sí? La fe comienza con Él y termina con Él, y así todo. La fe no es nuestra, la fe es de Dios. La fe es dado por Dios, la confianza es dado por Él, o sea que todo viene por Él y termina por Él. Amén. Entonces por eso dice aquí la Escritura, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la confianza en Él, ¿sí? Por eso Él tenía el gozo, delante de Él sufrió la cruz, porque Él confiaba que Dios, el Padre, lo iba a librar de la muerte, ¿sí? Sabía que Él iba a ser levantado de esa tumba, ¿sí? Y se iba a centrar a la diestra del Padre, donde hoy está intercediendo por nosotros. Entonces, mire si no tenemos que confiar en Él, ¿no? Mire si no tenemos que confiar en Cristo para salvación. Si Él está a la diestra del Padre, amado, intercediendo por nosotros, y haber hecho el sacrificio y derramar su sangre para que usted y yo podamos alcanzar salvación y podamos tener respuesta a nuestra vida de cualquier necesidad que estemos padeciendo. Porque Él fue al Padre, dice, yo voy al Padre, ¿no? O sea, Él fue al Padre y está intercediendo por usted y por mí,
para que podamos reaccionar en este tiempo de dificultad en la confianza hacia Él, ¿sí? Mire lo que dice también Romanos, capítulo 10, del verso 17, conforme a la escritura que es fe. Romanos 10, 17 dice: así que la fe o la confianza en Jesucristo es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, la confianza en Cristo, la confianza en Cristo para salvación en esta mañana es escuchar, es oír la palabra de Dios, ¿sí? Porque si usted escucha la palabra de Dios, Él se va a hacer funcionar su confianza en Él, ¿sí? Tal vez usted hoy está escuchando a los medios de comunicación que le dicen un montón de negatividad, un montón de cosas. Amado, tal vez usted esté escuchando a los políticos de turno que le promete esto, lo otro, y son solo promesas vacías que no llegan a su vida nunca. Amado, en esta mañana, el único que le da respuesta favorable a su vida se llama Jesucristo. El único que tiene la respuesta a su vida, a su necesidad, y conoce su vida mejor que usted mismo, es el Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, vaya a Él. Preste su oído a Él, preste oído a la palabra en esta mañana y funcione conforme a ella, ¿sí? Conforme a ella, porque dice Hebreos 11:6, mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén, ¿sí? Porque si la confianza en Cristo, voy a repetir, ¿sí? Pero si la confianza en Cristo para salvación, es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene su confianza en Cristo, ¿sí? En Jesucristo, no puede agradar a Dios. Porque Dios envió a su Hijo, ¿sí? En propiciación por nuestros pecados, para volvernos al Padre, ¿no? Por eso dice, porque es necesario que el que le acerque a Dios crea que le hay. Y lo que le puede asegurar que Dios existe es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿sí? Y que es galardonador, que es recompensador, ¿sí? Es el que actúa a favor de aquellos que le buscan. O sea, si usted en esta mañana busca al Señor y confía en su palabra y presta atención a su palabra, eso lo va a llevar a la salvación y a tener respuesta a su vida favorable, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. No puede haber persona que confíe en el Señor que viva sin fe, amados. Por eso le decía que fe no es solamente creer, sino es confianza. Es saber que Él me va a dar todo lo que necesito, pero tengo que estar en Cristo para salvación y tengo que funcionar a través de Él, ¿sí? Y funcionar a través de Él. Muchos dicen, ¿no? Muchos dicen o predican diciendo pon tu fe, ¿no? O pon tu confianza en el milagro que esperas recibir. Amado, eso no es fe. Eso es confiar en que algo pueda venir. Pero usted tiene que poner su confianza en aquel que va a operar ese milagro, que es Dios. Amado, lo correcto es poner esa confianza o esa fidelidad o esa fe en el que va a hacer que ese milagro suceda, ¿sí? Por eso para Dios no hay nada imposible para que Él cree, para que confía en Él, ¿sí? Si usted en esta mañana confía en Él, de lo que espera, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, entonces va a recibir lo que usted necesita. Por eso, amado, Jesús no solamente vino a operar milagros en la tierra, sino, vuelvo a repetir, vino para llevarnos de regreso al Padre, ¿sí? De regreso al Padre. Y también a solucionar el mayor problema que tenemos los seres humanos, el cual fue el que nos separó de Dios, que se llama pecado, ¿sí? Pecado. Y de esta manera quiero compartirle, ¿sí? A modo ya de ir cerrando este tema, ¿sí? El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del verso 2 al verso 8. Miren lo que dice el Señor, ¿sí? El Señor había hecho un milagro allí con un joven que estaba paralítico. Miren lo que dice la Escritura. Y sucedió, ¿sí?, que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Qué tremendo esto, amado. Porque mire, el Señor había hecho un milagro extraordinario, ¿sí? Levantó a este paralítico, que ni siquiera él tenía fe o confianza en que iba a ocurrir el milagro, sino sus amigos que lo llevaron, ¿sí? Sus amigos que lo llevan, pues se dice por la fe de ellos, por la confianza que ellos tenían en Jesús, le dijo al paralítico: ten ánimo, ¿sí? Ten ánimo. En esta mañana te dice el Señor: ten ánimo, hijo. O sea que este hombre, este joven, era un hijo de Dios. Este hombre, tal vez por causa de sus pecados, había terminado en esa condición. Por eso le dijo, ¿no? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, claro, muchos cuestionan y dicen: bueno, yo quiero el milagro, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios restaure, yo quiero que Dios me dé esto, aquello. Pero realmente lo que el Señor quiere hacer primero en tu vida es perdonarte tus pecados. Porque, amado, el pecado ha ofendido a Dios. Y por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces el único que nos puede conducir a una verdadera relación con el Padre, una relación con Dios, y que funcione en nuestra vida el poder de Dios, se llama el perdón de los pecados. Por eso le dice el Señor a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahora sí, levántate, toma tu lecho y vete. Entonces, claro, los religiosos, ¿sí? Los religiosos no entendieron esto. Los religiosos no entienden la verdadera fe. ¿Por qué no la entienden? ¿Sí? Ellos siguen preceptos, leyes, porque han limitado esa fe en ordenanzas y estatutos. ¿Sí? Tenga cuidado, amado, en este tiempo. Un plus, le voy a decir. Tenga cuidado en este tiempo con los judaizantes que andan dando vuelta, incluso dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que quiere quitar a Jesús de su vida y llevarlo a la ley otra vez. Lo están sacando de la verdadera fe que Dios obra. ¿Sí? Ojo con eso, porque Jesucristo ya cumplió con toda la ley, y por causa de esa ley todos nosotros hemos estado en maldición. ¿Por qué? Porque ninguno podíamos cumplir la ley. Entonces todos estamos bajo esa maldición. Entonces Jesucristo, al morir en el madero, cargó con toda nuestra maldición porque no la podíamos cumplir. Entonces Jesucristo es el que nos da la libertad, el perdón de los pecados a través de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Y Él nos da esta relación con el Padre que se había roto y nos hace caminar en el propósito en el cual estábamos desviados por causa del pecado. Entonces, hasta que no se solucione ese problema en su vida llamada pecado, no puede recibir el milagro, amado. Por eso muchos dicen: vení por tu milagro. Amado, lo primero que hay que solucionar es el pecado, que nos ha separado de Dios, y el pecado arruina la vida del hombre. ¿Sí? Por eso le decía al Señor: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Ahí andan muchos, ¿no? Diciendo: levántate y anda. Pero en los pecados, ¿lo has arreglado con el Señor? ¿Te has arrepentido? ¿Has vuelto a Dios? ¿Qué es más fácil decir? ¿Sánate? ¿O que te solucione cómo ser salvo? ¿Sí? ¿Cómo ser salvo?
La salvación es más importante y vital que cualquier sanidad física o milagro que pueda recibir. Usted puede tener una sanidad completa, pero se puede ir al infierno, amado, si persiste viviendo una vida de pecado. Porque uno puede tener toda la salud, pero puede irse al infierno. Le voy a repetir, ¿sí? En mayor dificultad que tiene el ser humano se llama pecado. Y Jesús vino a salvar, porque dentro del combo de la salvación, por así decirlo, está todo, amado. Está todo. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¿Qué vida abundante va a tener si no tiene al Salvador? ¿Qué vida abundante va a tener en su vida si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? El mayor de los problemas y la urgencia a solucionar del Señor es el pecado, amado, porque esta es la causa de la ruina del hombre, ¿sí? El pecado. Por eso le dice al joven, tus pecados te son perdonados, ahora levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Entonces la confianza puesta en Jesús nos da salvación y con ella la salud, la prosperidad, la restauración, etc. Su sangre sigue limpiando y quitando el pecado del mundo a todos aquellos que vienen a Él. La salvación es personal, es arreglar la relación rota con Dios por causa del pecado. Y para eso vino Jesús, para que podamos volver al Padre, para que podamos volver a la relación con Dios, a la relación con el Padre, que fue interrumpida por culpa del pecado. Entonces, a través del Hijo, vamos al Padre. No dijo a través de la religión, sino de una relación con Dios, una relación con Él. Y el Espíritu Santo nos habilita o nos conduce a Jesús, y Jesús al Padre. Y los tres que son uno vienen y hacen morada en usted y en mí. Entonces la confianza y la fidelidad puesta en Jesús nos da vida eterna. La confianza y la fidelidad puesta en Jesús nos da vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola 1, verso 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Porque le voy a repetir, usted puede recibir el milagro más extraordinario en su cuerpo, en su sanidad, puede recibir la prosperidad y todo eso, pero si su alma se pierde, amado, ¿para qué le sirve eso? Por eso dijo el Señor, tú puedes ganar todo el oro del mundo, pero si tu alma se va al infierno, ¿de qué sirvió, amado? Entonces el Señor vino a salvar, el Señor vino a perdonar pecados, a llevarnos a la relación con el Padre que había sido rota por causa del pecado. Entonces lo urgente a solucionar en su vida se llama pecado. Entonces en esta mañana el Espíritu Santo, ¿sí?, está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para que todos procedan a un arrepentimiento, ¿sí?, y que todos puedan sanar esa relación rota con Dios que se ha roto por causa del pecado. Entonces el Señor, puesta la confianza en Cristo para salvación, nos trae vida eterna, nos trae salvación, y con ella todo lo que viene a través de esa salvación, ¿sí? Al joven le perdonó los pecados y después los sanó. Entonces, amado, tal vez usted esté pasando una dificultad en su vida, ¿sí? Pero si hoy usted confía en el Señor, se arrepienta de sus pecados y acepta al Señor en su vida, en su corazón, entonces va a poder recibir todo lo que está necesitando en su cuerpo, en su vida, en su casa, en su economía. Por eso ponga su confianza y su fidelidad en el Señor. ¿Sí? En el Señor. No en otra cosa. Ni siquiera en la religión, amado. Ni siquiera en la religión. Usted tiene que confiar en Jesucristo. La confianza puesta en Él, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar en esta mañana por todos los amados que están allí conectados, que están escuchando a través de la radio, a través del Facebook. Vamos a orar por esta palabra para que la fe
no le falte, para que la confianza en Cristo para la salvación no le falte. Al contrario, esté funcionando, ¿sí? Funcionando para que pueda dar vida a su vida y vida a todo lo que usted toque. Padre, gracias te doy en esta mañana por esta palabra. Te pido, Señor, por todos los amados que están escuchando y viendo esta transmisión, que puedan entender que fe no es solamente creer en algo, sino es la confianza en Jesucristo para salvación. Señor, que puedan entender esta mañana, Señor, que si no tienen a ti en sus corazones, no puede funcionar, ¿sí? Nada en su vida. Señor, recién cantamos que la confianza puesta en ti nos da la libertad, nos da la victoria, nos da el resguardo, ¿sí? Pero en esta mañana, Señor, si ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, podemos llevar una vida en victoria, podemos alcanzar el propósito eterno que tú determinaste para nosotros en la eternidad, que podamos funcionar en la tierra. Señor, quita el velo de todos aquellos que están velados con respecto al propósito en su vida en la tierra. Padre, esta mañana corremos el velo por través de tu palabra, a través de esta palabra, a través de este tiempo de impartición, Padre. En el nombre de Jesús, llamo a todos los que están allí, Señor, conectados, que están necesitando una palabra de sanidad en su cuerpo, Señor, pero tal vez necesitan reconciliarse contigo. Este es el tiempo, esta es la mañana de oportunidad de reconciliarse, porque el Señor Jesucristo nos vino a llevar de regreso al Padre. Confía en Señor Jesucristo, confía en aquel que le ha perdonado los pecados, ha borrado sus pecados, ha quitado el pecado del mundo. Se llama Jesucristo y está sentado a la diestra de Dios porque ya cumplió con el propósito. Usted y yo tenemos que confiar en eso, confiar en que Él ya hizo el trabajo. Solamente tenemos que confiar en Jesucristo para salvación de nuestras almas. Aleluya. En esta mañana, tal vez usted esté pasando la enfermedad, esté pasando dificultad. Declaro sobre su vida todo el bien del cielo, toda la presencia del Espíritu Santo, levantándolo y conduciéndolo al Señor, y que el Señor lo conduce al Padre, en una relación donde los tres son uno, y viene a morar a su corazón, a su vida, a su hogar, y todo ese lugar es transformado por la presencia de Dios, la gloria de Dios llena su vida y su casa en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús, confía en el Señor, glorifique el nombre del Señor y acéptele a Cristo en su corazón. Aleluya. Gracias te doy en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. Te damos el honor, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza a ti. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, al mundo subirá, cadenas caerán,
Aleluya. Si puede poner su confianza en el Señor Jesucristo, todo será añadido a su vida, ¿sí? Si el reino de Dios y su justicia viene a su vida, todo lo demás será añadido. Confía en el Señor. Amén. Estamos terminando en esta mañana este bellísimo programa en el cual el verbo de vida, como cada martes, ¿sí? Lo bendecimos en esta mañana, que tenga una jornada y una semana especial en relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? La confianza en Él. Estamos aquí en la calle 891, Mitra 25, ¿sí? Usted puede comunicarse al 41 67 1330, 11 70 15 16 75, ¿sí? Son los teléfonos. Allí puede estar enviando su mensaje, su WhatsApp. Vamos a estar orando por su necesidad y compartiendo una palabra. Nos vemos el martes que viene con la ayuda del Padre. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.